Hay algo que nadie te está diciendo. Y cuando lo entiendas, vas a mirar al mundo de otra manera. Porque en los últimos años, casi todos los países del planeta han empezado a moverse exactamente hacia el mismo lugar. Da igual si se odian, si son democracias o dictaduras, si están en Europa, América o Asia. Todos avanzan en la misma dirección. Y lo más extraño es que nadie parece preguntarse por qué. No ha habido un decreto global. Ningún presidente lo ha anunciado. Nadie ha votado esto. Simplemente, el sistema entero fluye hacia un punto común, como si una corriente subterránea estuviera empujando a las naciones del mundo, sin que la mayoría lo note. Y mientras tú intentas vivir tu vida, pagar tus facturas, buscar un poco de estabilidad, algo enorme y perfectamente coordinado se está moviendo debajo de todo. No hace ruido, no aparece en titulares, pero está ocurriendo ahora mismo. Mira este dato. Y pregúntate si no es extraño. En el planeta hay 195 países, y 193 han firmado exactamente lo mismo, la Agenda 2030. Eso simplemente no pasa, no en geopolítica, no con países enfrentados, no con ideologías incompatibles. Estamos hablando de naciones que llevan décadas amenazándose, de dictaduras y democracias, de sistemas comunistas y capitalistas, de países que violan derechos humanos y de otros que los defienden. Todos ellos aceptando el mismo marco global. Ni los tratados de paz logran eso, ni los acuerdos climáticos, ni las resoluciones más importantes de la ONU. Nada consigue esa unanimidad, excepto esto. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede ser? No es porque de repente todos los gobiernos del mundo se hayan vuelto más éticos, no es porque ahora se quieran, ni porque compartan valores profundos, y tampoco hace falta imaginar una reunión secreta en un sótano con líderes mundiales conspirando. La explicación más realista es también la más incómoda. Una megaestructura económica, financiera o mediática ha alineado los incentivos para que casi todas las naciones firmen lo mismo, y no hace falta ciencia ficción para entender ¿cómo se hace eso? Dinero, inversiones, acceso a mercados, presión financiera, condiciones de deuda, estándares internacionales, criterios ESG. No necesitas una conspiración, solo necesitas entender una regla básica. Quien controla el dinero, controla la dirección del mundo. Y quizá lo más inquietante es que esto lleva años sucediendo sin que la mayoría lo haya notado. Algo está cambiando frente a nosotros, pero tan rápido, tan silencioso y tan perfectamente sincronizado que la mayoría ni se da cuenta. Y cuando lo entiendes, empiezas a ver el mundo como si se hubiera levantado una cortina. En los próximos 5 a 10 años se producirá la mayor transformación laboral de toda la historia humana. No lo dice un conspiranoico, lo dicen los informes del FMI, la OCDE, Goldman Sachs, McKinsey y prácticamente todos los organismos que miden el impacto económico global. Robots que trabajan 24 horas sin cansarse, vehículos autónomos que no necesitan conductores, IA que escribe código mejor que muchos programadores, algoritmos capaces de crear música, imágenes y vídeos indistinguibles de los reales, tareas enteras de oficina, contabilidad, atención al cliente, análisis, logística, automatizadas con una eficiencia imposible para cualquier humano. Fábricas con apenas unos pocos técnicos, oficinas que ya no requieren empleados, empresas que funcionan sin personas. Y cuando juntas todas las piezas, la conclusión es inevitable. Cientos de millones de empleos desaparecerán o cambiarán para siempre. Goldman Sachs estima hasta 300 millones. La OCDE dice que el 27% de todos los trabajos está en alto riesgo. Y el FMI advierte que la IA afectará al 60% de los empleos en países desarrollados. Esto ya no es futurismo, es la tendencia oficial. Y aquí es donde aparece la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué ocurre cuando la economía deja de necesitarnos? Yuval Noah Harari, en Davos, planteó algo que escandalizó a medio mundo: la posible aparición de una clase innecesaria para el sistema, personas que no tienen valor económico ni militar en una era dominada por algoritmos y máquinas. No es una cuestión moral, es una cuestión de mercado. Miradas cotidianas, trenes, colas, pantallas,
Y mientras eso ocurre, empieza a cambiar algo más profundo. El concepto de propiedad está ocurriendo en silencio. Más alquiler, menos vivienda en propiedad, más movilidad compartida o regulada, más servicios bajo suscripción, más dinero digital, más dependencia de bancos, plataformas y normativas. Cada pieza aislada es lógica, pero juntas dibujan algo distinto. Un mundo donde posees menos, decides menos y dependes más. Por eso, muchos gobiernos ya discuten un ingreso básico universal, una renta mínima para quienes no puedan competir con la automatización, pero nunca olvides algo: quien paga, manda, y quien manda, decide. Lo realmente importante no es si esto va a pasar, es cuándo, cómo y en qué posición te encontrará cuando finalmente llegue, porque este futuro no está a décadas, está entrando por la puerta, ahora. Hay una frase que muchos todavía creen que fue un chiste, una frase que Internet convirtió en meme, pero que ahora empieza a sentirse como un aviso: no tendrás nada y serás feliz. Cuando el Foro Económico Mundial la lanzó en 2016, sonaba a provocación. Hoy suena a descripción. Porque si observas el mundo un segundo, solo un segundo, verás algo que, durante años, nadie quería admitir. Ser dueño de tu vida se está volviendo un privilegio. Mira la vivienda. Comprar una casa era el sueño básico de cualquier persona. Hoy, para millones, es estadísticamente imposible. No porque la gente sea irresponsable, ni porque no quiera ahorrar, sino porque los precios han subido mucho más rápido que los salarios. Y mientras esto ocurría, algo silencioso pasaba en segundo plano. Los grandes fondos de inversión empezaron a comprar viviendas. No una, no dos, sino miles. Grandes fondos de la importancia de BlackRock o Vanguard no compran casas, compran barrios, bloques enteros, zonas completas que una familia jamás podría adquirir. Y cuando un fondo compra una vivienda, esa vivienda no vuelve al mercado de venta. Vuelve al alquiler, a un alquiler que ellos controlan, y tú pagas. No hablamos de una conspiración, hablamos de incentivos económicos y de tecnología, porque aquí entra la pieza clave que casi nadie menciona: Aladdin. Aladdin no es una persona, es uno de los sistemas de análisis financiero más avanzados del planeta, desarrollado por BlackRock. Controla o supervisa decenas de billones de dólares en activos globales. Y su trabajo es sencillo y devastador: predecir riesgos, detectar oportunidades y anticipar dónde subirán los precios. Cuando Aladdin señala una zona como rentable, BlackRock actúa. Y aquí aparece una palabra clave que nadie mira, pero está en los documentos oficiales: acceso. La Agenda 2030 no habla de garantizar vivienda en propiedad. Habla de garantizar acceso a una vivienda adecuada. Acceso no significa alquiler. Acceso no significa venta. Acceso significa que no se comprometen a que sea tuya. Y en un mundo donde comprar es cada vez más difícil, esa palabra se vuelve importante. Ahora piensa en algo más. Muchos de los servicios que antes comprabas ahora funcionan por suscripción. No todo el mundo alquila el coche todavía, es verdad. Pero cada año hay más car sharing, más renting, más modelos, paga por uso. No es mayoría, pero es una tendencia. Lo mismo pasa con el software. Anteriormente, comprabas programas. Hoy, casi todo se alquila por meses. No todo, pero sí la mayoría de herramientas profesionales. No es que nada sea tuyo, pero es cierto que cada año poseemos menos cosas que antes eran propiedad individual. Y, aunque no estemos en un futuro distópico, sí estamos en un punto donde la propiedad privada es cada vez más difícil de alcanzar. No hace falta inventar nada, la realidad ya es bastante contundente. Las viviendas son inasequibles, los salarios no acompañan, los fondos compran más que nunca, y los modelos de suscripción avanzan poco a poco en todas partes. No necesitas creer en conspiraciones. No necesitas imaginar un plan secreto. Simplemente tienes que mirar hacia dónde se mueven los incentivos económicos. Y ahí es cuando la frase deja de sonar graciosa. No tendrás nada. Aún no estamos ahí, pero cada año estamos un paso más cerca. Y serás
feliz. Esa parte, habrá que verla. Durante décadas, tener coche ha sido una de las libertades más claras que cualquier persona podía tener. Tu coche, tu ruta, tu tiempo, nadie te decía cuándo irte o a qué hora volver. Pero esa libertad está cambiando. No porque alguien te la haya quitado de golpe, sino porque el propio mundo se está reorganizando a tu alrededor. Primero llegó el objetivo europeo. En 2035, dejarán de venderse coches nuevos de combustión. No es una prohibición de usarlos, ni una eliminación inmediata del coche tradicional. Es un cambio de modelo. Pero lo más importante ocurre antes de 2035. Cada año aparecen nuevas zonas de bajas emisiones, nuevas restricciones de acceso, nuevas calles peatonales, nuevos peajes urbanos y nuevas políticas que priorizan caminar, bicicleta y transporte público por encima del coche privado. No porque odien el coche, sino porque el modelo de ciudad que viene y que ya se está aplicando en París, Barcelona, Londres, Ámsterdam, Madrid o Milán. Es un modelo donde el coche simplemente no encaja tan bien como antes. A esto lo llaman la ciudad de 15 minutos, una ciudad donde todo lo esencial está tan cerca que no necesitas coche para tu día a día. Trabajo, comida, ocio, educación, salud, todo a un cuarto de hora a pie o en bici. No significa que te prohíban tener coche. Significa que la ciudad deja de diseñarse pensando en él. En esos modelos urbanos, el coche se convierte en un invitado, no en el dueño de la calle. Y a la vez, llegan otras tendencias. Car sharing, renting flexible, coches por uso, servicios integrados en apps, transportes combinados. La idea no es que no tengas coche, la idea es que no lo necesites. Incluso Elon Musk, uno de los mayores defensores del coche eléctrico, habla de un mundo donde conducir será la excepción, no la norma. Dice que los coches manuales podrían volverse algo similar a montar a caballo hoy. Posible, permitido, pero no lo habitual. Su visión, que comparten muchas empresas tecnológicas, es esta. Un futuro donde moverte no depende de tu coche, sino de una red de vehículos eléctricos, autónomos y compartidos, capaces de llevarte a cualquier parte sin que tengas que poseer uno. Y, aunque aún falte camino para llegar ahí, la dirección de las ciudades es clara. Menos coches circulando, menos espacio para aparcar, más restricciones, más alternativas compartidas, más transporte público, más barrios autosuficientes. Equilibrio visual entre necesidades diferentes. No significa que el coche vaya a desaparecer del mundo, especialmente no en zonas rurales, pueblos o trabajos donde es imprescindible. Pero sí significa esto. En las grandes ciudades, tener coche dejará de ser la norma. Y usar, uno pasará a ser un servicio, no una propiedad. Y aquí es donde todo encaja. Porque cuando la mayoría deje de necesitar coche, no hará falta prohibir nada. El sistema se reajustará solo. Menos compradores, menos fabricación, precios más altos, menos demanda de gasolina, menos gasolineras, combustible más caro, más restricciones en las ciudades, menos sentido tiene poseer uno, más alternativas compartidas, más gente deja de plantearse comprar. El coche no desaparece, simplemente cambia de categoría. De herramienta esencial, a capricho caro, a objeto minoritario, a algo que solo algunos podrán justificar. Igual que pasó con la música, igual que pasó con el software, igual que está pasando con la vivienda. Poco a poco, sin que nadie lo ordene, el mundo se mueve hacia un modelo donde usamos más cosas y poseemos menos, no porque alguien lo haya impuesto, no porque exista un plan secreto, sino porque todos los incentivos empujan en esa dirección. Y ahí es cuando entiendes que la frase que parecía un meme, una provocación, casi un chiste, tal vez no lo era tanto. No tendrás nada y serás feliz. Quizás no sea una predicción, quizás sea una descripción temprana del mundo que estamos construyendo, pieza a pieza. Decisión a decisión, tendencia a tendencia, sin ni siquiera darnos cuenta.
Hasta ahora hemos hablado de vivienda, movilidad, trabajo y propiedad. Pero falta la pieza final, la más invisible, la más peligrosa, la que realmente determina hacia dónde va el mundo. La narrativa, la conversación pública, lo que la gente piensa. Y aquí es donde aparece Elon Musk. Cuando Musk compró Twitter, hoy X, por $44,000 millones, muchos se rieron. Otros se alarmaron. Y casi todos pensaron lo mismo. Es un capricho. Quiere provocar. Se aburre y juega con empresas. Pero Musk dijo algo que pocos escucharon como debían escucharlo. Algo que cambia por completo la interpretación de esa compra. La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública, digital, común. Futuro, civilización, plaza pública, digital. No estaba hablando de usuarios. Estaba hablando del lugar donde hoy se forma la opinión mundial. Luego añadió, la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona. Según él, la conversación global estaba siendo moldeada por normas invisibles, por filtros, por algoritmos que deciden qué se ve y qué desaparece en silencio. Pero aquí viene lo interesante, porque después dijo, tener una plataforma en la que muchos confíen e inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización. Ahí ya no habla de libertad, habla de control, de confianza, de influencia, y lo dejó todavía más claro con una misión que él mismo definió. Twitter debe convertirse en la fuente más precisa de información del mundo. Esa es nuestra misión. La fuente más precisa de información del mundo. Una sola plataforma. Un solo algoritmo. Un solo guardián de la conversación global. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque no sabemos qué hay detrás de su motivación. Puede ser que quiera proteger la libertad de expresión. Puede ser que quiera evitar que el poder narrativo se concentre en unas pocas corporaciones. O puede ser que quiera un pedazo de ese poder para él. Un asiento en la mesa donde se decide el relato del mundo. La verdad, por ahora, nadie la sabe. Si las corporaciones controlan la vivienda, y controlan la movilidad, y controlan el trabajo, y controlan el dinero, y además controlan la conversación, la opinión pública, la narrativa, entonces ya no hacen falta dictadores, ni censura explícita, ni violencia. El control se vuelve suave, silencioso, eficiente. La gente no cree que la manipulan, cree que piensa por sí misma. Y Musk, sea por buenas intenciones o por interés propio, decidió poner las manos sobre la plaza pública digital del planeta. Puede que quiera proteger la conversación. Puede que quiera dirigirla. O puede que, simplemente, entienda mejor que nadie que la próxima gran batalla no será por territorio, ni por recursos, ni por dinero. Será por la narrativa, por quién define qué es real, por quién decide qué merece ser oído, por quién escribe el relato del futuro. Puede que Musk sea un defensor de la libertad, puede que sea un oportunista, o puede que sea las dos cosas a la vez. Pero una cosa es segura, el que controla la conversación, controla el mundo. Y aquí llegamos al último espejo, uno que siempre ha estado delante de nosotros, solo que nunca lo miramos en serio. Hollywood. Mientras vivíamos pensando que todo seguía igual, el cine llevaba décadas insinuando qué podría pasar si el poder dejaba de estar en manos de los gobiernos. Y empezaba a concentrarse en otro sitio. Piensa en Elysium. En esa historia, la élite vive en una ciudad perfecta, limpia, luminosa, impecable. Mientras tanto, el resto de la humanidad sobrevive en un planeta degradado, lleno de contaminación, desigualdad y precariedad. La película no intentaba predecir el futuro, intentaba exagerar el presente, mostrar qué ocurre cuando los privilegios se concentran arriba y las oportunidades desaparecen abajo. Cuando los servicios esenciales dejan de ser un derecho y se convierten en un lujo. Críticos y analistas lo han explicado muchas veces. Elysium es una distopía crítica, una alegoría de lo que pasa cuando la desigualdad crece, cuando el sistema económico falla, cuando el bienestar se privatiza y cuando las corporaciones avanzan más rápido que los estados. Por eso, aunque la historia sea ficción, la metáfora es real. Y si miras el mundo de hoy, con crisis de vivienda, precariedad laboral, acceso desigual a recursos,
fondos de inversión acumulando propiedades y ciudades que se reorganizan para limitar la movilidad privada, es difícil no ver ciertos parecidos. No porque vayamos a vivir en estaciones espaciales, sino porque la brecha social que muestra la película ya existe. Solo que en una versión más suave, por ahora. Cyberpunk hace lo mismo, pero desde otro ángulo. Muchos lo ven como estética futurista, neones, implantes, ciudades gigantescas, pero en realidad, desde los años 80, el género cyberpunk ha sido un aviso envuelto en entretenimiento. Todas sus historias repiten el mismo patrón: corporaciones que mandan, gobiernos debilitados, tecnología omnipresente, desigualdad estructural, personas que no poseen nada, porque todo es un servicio, un alquiler, una suscripción, contraste velocidad-tecnología versus lentitud política. Y lo más inquietante es que Cyberpunk nunca pretendió hablar del año 2300, siempre habló del futuro cercano, de lo que podría pasar cuando la tecnología avanza más rápido que la política, cuando los datos valen más que las leyes, cuando la economía se globaliza y el ciudadano se vuelve pequeño. Puede sonar extremo, pero también sonaba extremo imaginar un mundo sin reyes. Y aún así, ocurrió. Los reyes fueron reemplazados por parlamentos, los parlamentos por presidentes, y cada vez que una élite perdió poder, otra la reemplazó. Nodos agrupándose hacia polos de eficiencia. Eso es lo que la historia siempre ha hecho: reorganizar el poder allí donde es más eficiente. Y si hoy miras quién controla la tecnología, quién controla los datos, quién controla el dinero global, quién controla la infraestructura digital y quién controla la narrativa, no es difícil imaginar cuál será la próxima élite. No hace falta conspiración, es evolución histórica. La tecnología es más rápida que la ley. Las corporaciones son más ágiles que los estados. Los algoritmos tienen más impacto que los discursos políticos. Y en un mundo así, el poder se mueve hacia donde puede multiplicarse, no hacia donde siempre estuvo. El futuro no llega de golpe. No se anuncia con fanfarrias. No aparece en un titular. Llega en silencio. Llega como comodidad, como eficiencia, como progreso, hasta que un día abres los ojos y descubres que la estructura ha cambiado por completo. Primero, dejas de poseer cosas. Luego, dejas de tener un trabajo estable. Luego, dejas de tener certezas. Y cuando quieres darte cuenta, ya estás viviendo en un mundo que Hollywood no inventó, solo lo anticipó.